Como saben, estuvimos hace ya, creo que este es el tercer domingo que estamos en esta serie, la serie del Reino del Revés, y realmente ha sido una serie que nos desafía a todos. Pero creo que hoy va a estar un tanto más desafiante que lo que hemos compartido hasta ahora. Quiero invitarlos a que comencemos trayendo a su mente a alguien que para ustedes es muy especial, a alguien muy, pero muy, muy especial. Es especial porque es alguien que puede que te haya ofendido, puede que te haya lastimado porque te traicionó, porque te manipuló, porque te estafó o decepcionó o engañó, utilizó, abusó, no sé. Yo no lo sé, pero tu corazón bien lo sabe. Es alguien que preferís no traer a memoria porque el recuerdo que te dejó no es grato. Es alguien que preferís olvidar para no resentir heridas. Es alguien que tal vez te acompañó buena parte de tu historia o en un instante cambió para siempre y condicionó tu manera de ver la vida y el futuro. ¿Lo identificaste ya? Para algunos va a ser un padre, para otros una expareja, un jefe, un pariente, un amigo, un hermano en la fe, un socio, una autoridad espiritual. Todos tenemos a alguien que encaja bien en este casillero del dolor, del rencor, de la injusticia, de los deseos de retribución. Un casillero que bien podríamos etiquetar como el casillero de la enemistad. Si lo identificaste, quiero que me acompañes a leer el Evangelio de Lucas capítulo 6, versos 32 y 35. Dice, si solo aman a quienes los aman ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Amen a sus enemigos, háganles bien. Ahora, ¿cómo se le puede hacer el bien a aquellas personas con las cuales uno está enemistado? ¿Qué mensaje es este? ¿A qué apunta? ¿Qué persona puede amar a sus enemigos? Colosenses capítulo 1, versos 19 al 21 dice, a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo. Esta enseñanza solamente te la puede dar Dios, sobre todo en un mundo que invita a guardar rencor, a proteger el orgullo e incluso a buscar justicia propia. A veces hasta por mano propia. Pero el reino de Dios nos invita a mirar todo desde la perspectiva de la cruz. Parándonos desde ahí, nosotros podemos ser libres de cargas, sanar nuestro dolor y ser agentes de reconciliación. ¿Amén? De eso va este mensaje. Te pido total atención en esta tarde porque estoy seguro, estoy confiado que el Espíritu Santo va a traer sanidad para el corazón y libertad al espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que hoy podamos entender que estamos delante de tu presencia, que tu Espíritu está en nosotros y que quieres hacer algo en tu pueblo. Trae conciencia activa en tus hijos, Señor. Quita todo pensamiento de distracción, quita toda pereza, quita toda voz de acusación, quita todo orgullo. Prepara nuestros corazones, anima nuestro espíritu, Señor, para recibir tu palabra. Como siempre te pedimos, queremos ser buena tierra para la semilla de tu palabra. Ayúdame, Señor, a hablar a tu iglesia, a predicar a tu pueblo y a hablar solo lo que está en tu corazón y nada más que eso. Te entrego mi vida para que hables tú y nadie más que tú a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. En el Antiguo Testamento
el perdón se vinculaba con las ofrendas sacrificiales que el pueblo de Israel tenía que hacer para reconciliarse con Dios, obtener su perdón. Estas ofrendas, estos sacrificios tenían como fin exponer la seriedad del pecado y la necesidad de expiación para restablecer la relación de Dios con su pueblo. Pero ya en el Nuevo Testamento, con la llegada de Cristo, todos estos sacrificios animales se corren y el perdón se centra en el sacrificio de Cristo Jesús, único y suficiente para que todos nosotros recibamos perdón de pecados por la gracia de Dios. Dice Romanos 5, 7 al 8, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Perdón, se me corrió, ahí está. Casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía, destaco esta palabra, todavía éramos pecadores. ¿Recuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo, esta historia que Jesús narra acerca de un hombre que despilfarra la herencia que recibió de su padre en una muy mala vida y cuando se da cuenta de lo mal que estaba viviendo decide volver a su hogar? Leo tan solo de esta historia un verso, Lucas 11, versículo 20, dice que el hijo, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Cuando el hijo todavía estaba lejos, cuando todavía éramos enemigos, el Padre sale a nuestro encuentro para entregarnos su perdón. Es muy interesante cuando uno estudia en profundidad las parábolas de Jesús. Es muy, muy interesante porque nada de los elementos que nuestro Señor ponía dentro de estos relatos era casual. En el siglo I, en la tradición judía, un patriarca como el que narra la parábola era una persona muy respetada. Tenía siervos, tenía riquezas, tenía hijos, tenía todo lo que un hombre socialmente podía aspirar. Y estas personas utilizaban vestiduras, túnicas especiales que evidenciaban, vamos a decir, su rango familiar y su rango social. Y para que uno de estos padres, patriarcas de una familia, corriera, tenía que cometer un acto que podría ser considerado deshonroso, humillante, subir esas vestiduras y exponer parte de su desnudez. En la historia dice que el padre corrió al hijo, despojándose de todo. Y nosotros tenemos un Dios que en la cruz del Calvario se despojó de todo, ¿no? Hasta sin vestiduras. La sorteaban ahí los soldados. Y Él se humilló a sí mismo para que nosotros recibamos perdón en la cruz. La cruz, que es un símbolo de perdón total, el mayor símbolo de perdón en la historia de la humanidad. No hay otro como la cruz. Un perdón que es incondicional, inmerecido e inagotable. Decimos que es incondicional porque Dios no está esperando que hagamos algo para perdonarnos. Él ya nos perdonó. Basta con creer en Cristo Jesús y uno ya entiende, ya recibe ese perdón. Es inmerecido porque no es meritorio. Dice la palabra de Dios que nosotros no somos salvos por nuestras buenas obras, que todo esto proviene de Dios. Un Dios cuyo mayor placer es amar. Y es inagotable porque no tiene límite, no tiene fecha de caducidad. Aunque nosotros nos equivocamos repetidamente, la fidelidad de Dios para con nosotros nunca se acaba. Sus misericordias se renuevan cada día. ¿Vos creés que nosotros podamos ofrecer un perdón de este calibre a aquellos con los que estamos enemistados? No quiero escuchar un no. Valoro la sinceridad. Créanme que sí. ¿Pero Dios valora más la fe? Sí, yo creo que sí. Miren, alguien como nosotros, no en la misma posición que nosotros, pero igual que nosotros, demuestra que sí. En el año 1498, el rey Luis XII asciende al trono en Francia.
Pero antes de ascender al trono, tuvo que sortear el complot de gran parte de los oficiales y los nobles de Francia. Entonces, cuando este hombre asciende al trono, ocupa un lugar de autoridad, lo que todos esperaban que suceda con sus traidores, ¿qué era? Que por alta traición los mande a matar. Así que este rey, ya ocupando el trono, manda que sus siervos hagan un listado de todos aquellos que habían conspirado contra él. Sus siervos lo hacen y le entregan ese listado. El rey recibe el listado y manda a llamar a todos los que habían querido boicotear su linaje. Y frente a estos y a sus siervos empieza a dibujar, junto al nombre de cada uno de estos detractores, una cruz. Una, otra, otra, otra. Los que estaban ahí creían que, listo, vendetta, ¿no? Como que ya está. Es para la lápida esa crucecita. Pero el rey se levantó y dijo, jamás la cruz será un símbolo de condenación, sino de perdón. Esta es la cruz de Cristo, quien murió para que yo reciba el perdón de mis pecados. Y al verla junto a los que me traicionaron, recordaré por siempre que ellos necesitan el perdón de su rey, tanto como yo lo necesité del mío. No era Cristo, era un hombre como nosotros. Encima un hombre con poder, que podía hacer lo que quiera, y podríamos decir que hasta con argumentos. Sin embargo, ofreció un perdón de este calibre. Viendo en Jesús, o viendo en un rey del siglo XIV, o viendo en tu hermano, está claro que el llamado es a que cada uno de nosotros tome la iniciativa de perdonar a quienes lo han herido. Dice Efesios capítulo 4, verso 32, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Nosotros no entendemos lo que es verdaderamente el perdón, porque en el mundo apenas llegamos a practicar la disculpa. La disculpa es pasar por alto la ofensa o responsabilidad que alguien tiene cuando existe una explicación considerable. Un niño está jugando y rompe algo. ¿Se lo cobramos? ¿Se lo cobramos? No. ¿Por qué? Es un niño. Una ambulancia pasa a toda velocidad, cruza el semáforo en rojo. ¿Detenemos ahí al conductor de la ambulancia y le hacemos una multa? No. Está yendo a asistir a alguien. Una persona está, enferma y no puede asistir a su trabajo porque se siente muy, muy mal. ¿Lo despedimos? No. No puede cumplir con sus obligaciones porque está enferma. Disculpar es lo que hacemos cuando hay atenuantes para nuestras conductas, acciones y decisiones. Eso es lo que hace el mundo. Pero el perdón de Dios por medio de Cristo va mucho más allá. Puede ir muchísimo más lejos que esto. Va más allá de los argumentos. Va más allá de las razones que satisfacen nuestra demanda de explicaciones. Es un acto de gracia absoluta. Y es por eso que es incondicional, inmerecido e inagotable. El perdón de Cristo enfrenta las ofensas que son inexplicables con un amor que puede cubrir multitud de pecados. Esas ofensas que cuando uno dice, ¿por qué hiciste eso? No sé, fui débil. No sé, realmente no quería hacerlo, pero anda a decir es un tribunal. Bueno, reconozco que me gusta hacer lo malo. Acá en este ámbito es muy factible que cualquiera de nosotros ponga un manto de gracia sobre una persona en ese estado, porque hemos conocido el perdón de Jesús. Pero el mundo no practica esa clase de perdón. El mundo está confundido o no va en la misma línea del perdón que Dios nos ha dado y lo confunde. Por ejemplo, muchas veces nosotros confundimos el perdón con olvidar. Y hay cosas que sería realmente bueno olvidarlas, ¿no? En nuestra vida. Cosas por las que hemos pasado, heridas que otros nos han causado, que mejor sería olvidarlas. Y muchas veces leemos en la Escritura que Dios es quien borra nuestras transgresiones, se olvida de nuestros pecados y quisiéramos poder practicar lo mismo, pero eso sucede porque Él es Dios. Y Él tiene
todos los atributos de la deidad para hacerlo. Pero para nosotros perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Para nosotros perdonar es poder mirar el pasado y saber que Dios sanó la herida. Para nosotros perdonar no llega a borrar, a hacer cuenta nueva, como lo hace Dios con nosotros respecto a lo que hemos vivido. Pero perdonar sí es redimir nuestro futuro. A veces también lo confundimos con la indiferencia al perdón. Creemos que cuando uno es indiferente a lo que pasó, entonces se está soltando. Pero les hago yo una pregunta bien simple. ¿Creen ustedes que perdonar es mirar para otro lado? El perdón mira de frente a la ofensa, al ofensor, y responde con gracia. Eso es el perdón. No es querer de alguna manera mirar para el otro lado porque nos sirve para evadir sentimientos de dolor o de injusticia. La indiferencia muchas veces sirve para eso, para enterrar el dolor, para maquillar heridas que solo puede sanar el perdón. Ignorar no es perdonar, es demorar la reconciliación. ¿Sabes por qué muchas veces no queremos perdonar? Porque tenemos una idea de que perdonando a alguien hay una especie de revinculación automática y forzada. Como que porque lo tenemos que perdonar, entonces tiene que haber revinculación. Y no es necesariamente cierto eso. Perdonar no siempre va a restaurar las relaciones, pero siempre va a restaurar el corazón. Perdonar no exige volver a un estado anterior, exige soltar la ofensa. ¿Me estás entendiendo? Y sí, exige. Porque hay un mandato detrás del perdón para los hijos de Dios. El mandato de perdonar. El cual, si no lo cumplimos, condiciona nuestra relación con Dios. Dice Marcos 11:25. Cuando estén orando, mirá dónde es el punto de partida. Cosa más íntima no puede haber. Cuando estés orando, cuando vos estés a solas con Dios, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Nadie puede experimentar plenamente la misericordia de Dios con un corazón que no perdona. Es engaño, es mentira. Y a veces nos autoengañamos con eso. ¿Saben? Cuando perdonamos, recordamos que nosotros alguna vez también metimos la pata. O 2 veces. O 1000, no sé, un montón. Pero en todas esas veces hemos hallado gracia. Cuando perdonamos le damos un golpecito al ego del diablo. Tomamos posición y le decimos, yo hallé gracia en la cruz de Cristo y decido extender esa misma gracia a quienes me han ofendido, a quienes me hirieron. Eso es perdonar, hermano. Y el mundo no te va a motivar a que lo hagas, porque el mundo apenas te enseña, como decía antes, a disculpar. Si vos seguís la lógica del mundo, te vas a ahogar con raíces de amargura, te vas a ahogar en resentimiento. Resentimiento es eso, resentir, volver a sentir esa indignación, ese sentimiento de injusticia, esa bronca, ese deseo de venganza. Pero Dios quiere que perdonemos, porque detrás del perdón hay 2 aspectos muy importantes de liberación. Uno para el perdonador y otro para quien es perdonado. Para el que perdona, para el que ofrece libremente el perdón, se libera del dolor y del rencor. Amar a tu enemigo puede ser difícil, yo lo sé. Pero vivir toda una vida con rencor puede ser más difícil. Vos elegí tu difícil, ¿no? Elige tu difícil. Perdonar te libera de las cargas y te sana. Guardar rencor hace que anide en tu corazón el dolor y vivas siempre
en orgullo condenando a alguien más. Perdonar va a crear un puente entre la sanidad, entre la herida y la sanidad, entre precisamente el dolor y la reconciliación. Porque después que perdonamos, nosotros somos un espejo en el cual Dios se refleja a los demás. Dice Proverbios 17:9, cuando se perdona una falta, el amor florece y Dios es amor. Para el perdonado se lleva libertad porque se libera de la culpa y la condenación. Y le da una oportunidad, vamos a decirlo así, de que reflexione de la necesidad de un cambio. Nunca por perdonar a alguien hiciste que reconozca su necesidad de Dios. Yo conozco muchos testimonios de esos. Conozco personas que por haber sido realmente grandes en amor y en misericordia con alguien que no lo merecía, hicieron fácil el camino para que el Espíritu Santo haga una obra en ese corazón. Le abrieron camino a Dios. Cuando perdonamos a la medida, a la manera de Cristo Jesús, estamos permitiendo que quien recibe ese perdón muy probablemente tenga una oportunidad, no digo siempre, pero tenga una oportunidad de arrepentimiento. Esto no es decir no importa nada, ¿eh? Esto no es decir, bueno, te perdono y esto total no importa, a mí esas balas no me pegan. No es eso, no es hacerse el invencible, no. Es decirle, elijo, porque Dios me ha inspirado a mí, elijo extender la gracia sobre tu vida. Dice Romanos, capítulo 2, verso 4, Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia, no vayan a pensar eso. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Y cuando muchas veces nosotros extendemos un perdón inmerecido a alguien, estamos haciendo precisamente esta obra. Tratar con bondad para que otros puedan arrepentirse de su maldad. El perdón es verdaderamente desafiante, sobre todo cuando se involucran vínculos muy íntimos o cuando las circunstancias son verdaderamente indescriptibles, que uno dice, no puede ser que pase esto. ¿Qué pasa cuando el querido es alguien que amabas y en quien confiabas profundamente? ¿Qué pasa cuando el querido es un padre o una madre que no cumplieron con el deber de cuidar? ¿Qué pasa cuando es un amigo que te abandonó en las peores? ¿Qué pasa cuando es un hermano en la fe que te traicionó? Cuando es una pareja que te dejó en pura desilusión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esos son los vínculos? Pensá en esa persona ahora. Pensá. Y pregúntate, ¿qué voy a hacer con este dolor? ¿Qué voy a hacer con esto? El amor de Dios siempre confronta la enemistad con compasión. ¿Querés hablar de vínculos estrechos? En la cruz del Calvario, el Creador perdona a la creación que Él formó en amor, pero lo negó y lo crucificó. En la cruz del Calvario Jesús muere por el perdón de la humanidad, pero también por las negaciones de Pedro y la traición de Judas, a quienes amaba profundamente. Realmente el amor de Dios nos ayuda a perdonar mucho más allá de lo que nos vamos a inspirar afuera. El amor de Dios nos ayuda a perdonar hasta lo indecible. ¿Y qué pasa cuando lo que sucedió tiene características indescriptibles, al punto tal de que creemos que, esto no hay manera de perdonarlo? No hay ninguna manera. Quizás estoy apelando al trauma de tu vida, ¿me entendés? Quizás estoy diciendo esto y hay alguien que dice, el abuso que yo sufrí me robó la inocencia. La injusticia que yo padecí es irreparable. Esa persona me quitó todo.
pastor, usted no entiende, me viene a la cabeza. Pastor, usted no entiende. Sí, todo bien, pero usted no sabe lo que yo viví. Si me dieran $1 por cada vez que alguien dice eso, ya estaría en las Bahamas. Y yo sé por qué lo dicen, porque duele, porque es imposible de entender. Y mira, quizás yo todavía no sé, pero tampoco se sabe del otro lado muchas veces lo que desde la pastoral se acompaña. Y no por hacer un morbo, pero déjame que te cuente algunas cosas. A mí me ha tocado acompañar a un hombre que después de una pelea de pareja, su pareja se enojó, incendió la casa y dentro murió su hijo. A mí me ha tocado acompañar a una mujer que sus tíos, sus hermanos, sus padres y sus abuelos la abusaban en cada rito umbanda. Y podría seguir, pero creo que el punto está establecido y quiero contarte que esas personas, Dios les restauró el corazón delante mío cuando yo por dentro decía, ¿cómo va a ser esto? Dios no lo sé, pero lo hizo. Y los vi delante mío con sus labios bendecir a quienes los habían herido. Parecía imposible. Cuando me contaban las cosas, cuando confesaban y compartían su dolor, cara de piedra, yo no sabía qué es lo que iba a decir. Porque a veces uno no tiene palabras que sirvan para borrar el dolor. Pero sí hay palabras para soltarlo. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. En esa cruz, Jesús padeciendo, no clamó por justicia, no clamó por venganza. Clamó al Padre por misericordia de sus asesinos mientras lo mataban. Jesús siendo martirizado, azotado, avergonzado, humillado, escupido, insultado, estacado, traspasado su lado, pedía misericordia por sus asesinos. ¿Y cómo podía hacer eso? ¿Por qué hacía eso? La única explicación que yo encuentro es que en su corazón Él ya los había perdonado. Y yo sé que hoy nos invita a nosotros a hacer lo mismo. El mundo no nos va a enseñar estas cosas porque en el mundo la justicia es retributiva. Ojo por ojo, diente por diente. Si las hace, las paga. Pero Cristo nos enseña otra cosa. Nos dice, oren por los que los persiguen, amen a sus enemigos y pongan la otra mejilla. ¿Qué es esto, Señor? ¿Me estás llamando a que me lastimen, a ser objeto? No, te estoy llamando a que no pagues con la misma moneda. Muchas veces esto va a ser realmente difícil porque no vamos a tener los recursos emocionales ni espirituales. No vamos a tener la voluntad de perdonar. Y vamos a estar ahí como Pedro recriminando, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? ¿Cuánto tengo que yo soportar de que me hagan esto? Y viene un 70 veces 7 que nos pone a todos en vereda y nos enseña que perdonar para los que somos hijos de Dios no es opcional, no tiene que ver con límites, ni con reglas, ni sentimientos. Es una convicción de tu corazón por el Dios al cual decidiste seguir. Spurgeon decía que el mayor acto de fe es el perdón, porque confía en la justicia de Dios. Y es cierto, qué valiente que es creer, confiar, esperar por perdón, basándote en la gracia, en un mundo en el cual perdonar es de débiles. Perdonar al que no lo merece es ceder el derecho de tu dignidad. Vamos a ponernos de pie. Acompáñenme la banda, por favor. Pero en el reino de Dios, quienes perdonan, ¿sabes qué son? Los fuertes. Los fuertes. Esos son los que perdonan en el reino, porque se atreven a soltar el rencor. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque saben que Dios es el que discierne los corazones, el que pesa los espíritus y el que se encarga de impartir justicia.
Marcos 11:25 decía que cuando estén orando, acá hay un principio muy importante. Cuando estén orando, el Señor nos está diciendo muy claramente la parte práctica, el cómo. Ojalá tantos versículos fueran tan claros. Cuando estén orando. Yo te pregunto, ¿hace cuánto no orás para perdonar? ¿Hace cuánto estás manejando ese enojo con tus recursos? ¿Hace cuánto no dispones tu corazón en intimidad con Dios a decirle, Señor, no puedo perdonar? No entiendo cómo esta persona produce sentimientos tan encontrados, cómo la amo tanto y cómo tengo tanto rencor guardado hacia esta persona. O muchas veces, Señor, no quiero soltarla. No, este rencor es mío. Yo tengo derecho de juzgarla. Mira el mal que me hizo, Señor, ¿y vos querés que perdone? ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste en oración y le dijiste, Señor, ayúdame a perdonar? No puedo. Mi corazón no le sale, no lo desea. Ayúdame. Ayúdame a perdonar a mis padres, ayúdame a perdonar a mis hermanos, a mi pareja, a mis hijos, a la gente con la que trabajo, a mis vecinos. Ayúdame, Dios. Les comparto un testimonio. Todos los días lunes a la mañana comienzo el día escribiendo el pasaje en el que quiero reflexionar sobre el pasaje sobre el que quiero reflexionar toda la semana y lo pego en un muralcito de corcho que tengo frente a la computadora en la cual trabajo. Esta semana escribí Proverbios 15:1 que dice, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Como nunca esta semana el enemigo quiso poner a prueba el límite de mi paciencia, el límite de mi bondad, mi capacidad de perdonar. No sé si recuerdan, el domingo pasado les dije al terminar la reunión, la próxima semana donde cueste más ser generoso, ahí es donde tenés que ser generoso. Y arranqué la semana para atrás, con una serie de calumnias, injurias por una persona, acusándome de todo, amenazándome de cosas inhóspitas, hasta denuncias. Yo le decía a mi esposa, ensayaba la respuesta ahí en mi esposa y me salía el Rambo adentro de casa, ¿no? ¿Qué me va a decir a mí? Y practicaba todas las respuestas ásperas que tenía. Y después iba ahí a la oficina y grababa, Señor, ayúdame, es injusto lo que me dijo, lo quiero ir a agarrar, lo quiero a ver si es tan valiente, ¿no? Y finalmente, después de buscarlo y buscarlo y buscarlo porque me esquivaba, tuve el momento de tenerlo cara a cara. No pude decir demasiado. Empezó delante mío a decirme, mirá, te pido disculpas. Tengo depresión. Mi esposa está peleando con un cáncer. Mi hijo acaba de ser trasplantado. Yo lo ayudé. Soy su donante. Y muchas veces, cuando nosotros recibimos la ofensa, lo que otros nos hacen, la herida que nos provocan, no sabemos la historia que hay detrás. Y nos quedamos con lo que nos hacen. Válido, válido, válido. El que tiene que gestionar ese dolor sos vos. Pero recordé esas palabras del Señor. No saben lo que hacen. Apenas pueden lidiar con esta vida, con sus almas. Misericordia. Y fui practicando en estos días con personas que estaban ahí en el tintero, que sé que tengo que resolver algunas cosas y te sorprenderías de lo bien que me ha ido. Y con eso quiero animarte a que cuando salgas esta tarde de este lugar, vayas en fe y hagas lo que tenés que hacer. Resuelvas. Ahí donde estás, cerrá tus ojos y quiero compartirte algunas preguntas que seguramente te van a ayudar a hacer esta oración que solo vos podés hacer delante del Señor. Recordá que Jesús dijo, cuando estén orando, perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. ¿Qué emociones surgen al pensar en quienes tenés enemistad en tu corazón?
¿Qué emociones? Maduras, inmaduras. ¿Cómo se siente la idea de perdonarlos? ¿Qué genera? ¿Se siente como debilidad o como un acto de fortaleza? ¿Estás dispuesto a soltar el rencor que llevas en tu corazón? ¿Podés reconocer que Dios te perdonó mucho más de lo que debes perdonar? ¿Estás dispuesto, a pesar de todo, aceptás reflejar el amor de Cristo con aquellos que te hirieron, aunque no sea justo para vos? ¿Tu falta de perdón está afectando tu relación con Dios? ¿Qué te detiene de perdonar plenamente? Y ahí donde estás, pedile a Dios que te ayude a perdonar, para que seas libre. Y permíteme que acompañe esta oración con vos, en la que le pedimos al Padre que nos provea los medios a través de su Espíritu Santo para ser tan abundantes en misericordia como Él lo es con nosotros. Señor, en esta hora venimos a tu presencia con un corazón atribulado, batallado, que atraviesa pruebas, en el cual hay dolor, en el cual hay rencores, en el cual no queremos soltar a nuestros ofensores, Señor. Traemos un corazón que no sabe plenamente perdonar, que se conmueve y se inspira al ver el perdón que tú nos has dado, pero que se niega, se retiene a la hora de perdonar como tú nos has perdonado. Quita toda carga en esta hora. Libéranos del dolor para que seamos generosos, para que seamos humildes, para que seamos misericordiosos, Señor, para que extendamos de lo que tú nos has dado. Es gracia lo que recibimos, es gracia lo que daremos. Justo delante tuyo ni uno solo y nosotros tampoco. Ayúdanos a que esto no sea un lema, sino que sea una revelación que nos motive a entender cuál es la justicia que debemos practicar. La misma justicia que nos salvó, la misma justicia que nos alberga. Padre, te lo pedimos ahora, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, que nos socorras en nuestra debilidad, para que no seamos presa del pecado, para que no estemos atados al pasado, para que no estemos atados al dolor, para que nuestra memoria no esté llena de eventos que solo traen angustia y aflicción a nuestra alma. Líbranos, Espíritu Santo, ahora. Trae libertad a tus hijos, Padre, de lo alto. Que tu Espíritu Santo fluya y traiga vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Soltamos ahora no solo el rencor, no solo el dolor, sino los argumentos que teníamos en contra de esta o de esas personas. Señor, tú has visto nuestro dolor. Tómanos en tus brazos ahora y danos tu consuelo. Ayúdanos a entender que nada hemos perdido si estamos contigo y que en ti todo es ganancia, Señor. Que todo está cooperando para bien, ayudando para bien, Señor. Ayúdanos a perdonar para que seamos libres delante de ti, Señor. Entregamos en esta hora a los pies de esa cruz todo dolor, todo pensamiento, Señor, de condenación, y dejamos que tuya sea la justicia, porque solo tú eres juez justo. Y bendecimos tu nombre, Señor. Y siendo libres de esta carga, te alabamos, te bendecimos y glorificamos, Señor, tu santo nombre, pidiéndote que se haga tu voluntad en nuestras vidas y no la nuestra. Gracias, Señor. Manifiéstate en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos.